Saludos mis amigos, saludos comandantes. De nueva cuenta acá, en la segunda parte de este serial, ¿no? De abrirme de capas, de sinceridad total sobre mi paso en las Fuerzas Armadas. Y como les comenté en el video pasado, quise manejarme desde una perspectiva de proyectar ecuanimidad y, por qué no decirlo, humilde. Tratar de no verme o de escucharme payaso o engreído. Pero les vuelvo a recordar esa chiluda, esa anécdota de la forma en la cual comentan los compañeros que estuvieron o que han estado dentro de las filas, siempre con orgullo, ¿no? Y yo los comprendo porque de igual manera a todos y cada uno de manera individual te enseñaron a defender tu bandera, pero a defender también tu especialidad, a defender el orgullo de tu unidad, a sobresalir, a tratar de no ser uno más. Y partiendo desde esa premisa, he encontrado, como les dije, de que esto sirva a su vez también como una retroalimentación, como una terapia, y que sea algo catártico, que me sirva a alinear muchas cosas, ¿no? Pero dentro de ellas, en este video ahora sí que, perdónenme, de una vez les pido disculpas si es que en dado momento me gana la pasión, ¿no? Pero en esta nueva temporada regresé con más impulso. Les voy a dar un ligero resumen de quién fue su servidor en el glorioso Egemex. Aquí voy a comentar ciertas cuestiones. Muchas veces tanto yo como otros creadores de contenido no comentan, pero que son realidades que día a día se viven al interior de las filas. ¿Por qué comento todo este preámbulo? Porque en el Reglamento General de Deberes Militares, así se llamaba antes, hoy en día escucho que creo que ya tiene otra denominación, pero es lo mismo. En esa época, todo lo que emana de ese reglamento general era de cumplimiento letra por letra, palabra por palabra, en todos los aspectos de la vida militar. Luego entonces había muchas situaciones que se llevaban a grado de una exageración. Comenta este reglamento que el personal de tropa, que ya sabemos, soldado, cabo, sargento segundo y sargento primero, pero sobre todo el personal de soldados, te contempla este reglamento que puede darse la situación de que sea analfabeta, es decir, para las funciones básicas de la tropa dentro del ejército mexicano, no es tan imperante el hecho de que se cuente con un nivel académico acorde a la evolución o al desenvolvimiento del personal con la sociedad civil. Recalco en esto, porque nosotros, al cumplir con funciones de Policía Federal Preventiva, la policía, ya sea municipal, estatal, o la misma Policía Federal, funcionan muy distinto a lo que es el ejército. Si se dan cuenta, hay corporaciones inclusive municipales que están acreditadas, que cuentan que sus elementos cuentan con el requisito de exámenes de control de confianza, en donde como requisito también deben de tener cuando mínimo secundaria. Y ya si hablamos de las estatales, de algunas estatales y de las ministeriales, en su función las policías ministeriales como auxiliares inmediatos de los agentes del Ministerio Público de las fiscalías, los reclutan con licenciatura. Entonces, este personal de tropa, soldados, cabos, algunos sargentos de ese entonces y de ahorita y de todos los tiempos, son reclutados en las comunidades. Fue hasta el sexenio, a mediados del sexenio de Calderón, que ya se les empezó a pedir como requisito mínimo secundaria.
porque también de alguna manera tenía que ir equilibrado a lo que ya se estaba percibiendo en ese entonces. Con el señor Fox, un soldado nunca pasó de ganar más allá de 1,700 y cacho a la quincena. Con el señor que le siguió ahí, Calderón, se llegó a ganar, si no mal recuerdo, 3,500, 3,600 quincenales. Es decir, se dio un aumento del doble. Pero sin engrosar más ese tema de los saberes, de lo económico, lo que estoy dando a entender es que el ejército, en su mayoría de personal, por cada oficial, por cada jefe, hay mucho personal de tropa. Entonces, en su mayoría no tenía los conocimientos, la facilidad de palabra y la preparación académica para, y mucho menos el adiestramiento en específico para realizar las funciones de proximidad social que un policía debe de manejar, de cualquier rango, municipal, estatal o federal. Todos están capacitados para tener un contacto permanente con la ciudadanía, con la población civil. El militar no. Luego entonces, pues yo, siendo sincero, yo vengo de una parte de Oaxaca en donde ya ni trabajamos en el campo, en su mayoría. Nosotros ya no nacimos hablando una lengua originaria. Por ende, nuestro idioma, nuestra lengua, lo que nosotros aprendimos a hablar, y la única, de hecho, en lo personal, hasta la fecha, es el castellano o el español. Entonces, eso combinado con el hecho de llevar secundaria concluida, con el hecho de tener habilidades de comerciante natas, con el hecho de tener facilidad de palabra al trato al cliente. Les recuerdo que yo salí de una tienda de abarrotes hacia el ejército mexicano. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando yo termino los cursos básicos y se me es desplegado a servicios más allá del antidisturbio, más allá de las guardias en la coordinación de las fuerzas federales. Posteriormente fuimos a Jalatlaco, Estado de México. Ahí era una base de operaciones de manera preventiva por un tema de conflicto de límites de tierras. Eso es lo que estábamos ahí presentes para que los de un municipio con los del otro municipio que tenían una discrepancia en tema de límites territoriales llegasen a tener un choque o conatos de choque. Nosotros teníamos que estar ahí con esa presencia. El solo hecho de estar ahí ya era un grado de disuasión, pero de lo contrario, pues ya estamos a la mano para una reacción ya disuasiva. Ese no es el tema. Posteriormente, de acuerdo a mi itinerario de operaciones, Cancún, Quintana Roo, Matamoros, Tamaulipas, Aguascalientes, Nuevo Laredo, Morelos. ¿A qué voy con esto? Que yo tenía facilidad de palabra, tenía yo conocimiento un poco más elevado en temas académicos, conocía yo el cuadro básico jurídico. Yo sí me aprendí el marco jurídico tanto de las Fuerzas Armadas como también el tema básico de la Policía Federal. Yo sabía realmente qué eran los tipos penales, tanto los tipos penales fuero común como los federales. No lo sabía yo a bien porque en ningún momento había yo estudiado leyes, pero me daba yo una idea. Entonces eso a mí me permitió de alguna manera que mi desarrollo dentro del pelotón, dentro de la sección, dentro de la compañía, ya fuera orgánica o un grupo conformado de manera complementaria y por gente de distintas unidades inclusive, estuviera en un grado un poco más sobresaliente que los demás compañeros. Porque a la hora de ir en un recorrido de sector y de ser necesario marcarle el alto a unas personas, entrevistar, realizar revisiones corporales, realizar revisiones a los vehículos,
estar en todo momento en comunicación ahí, ahora sí que una coacción ahí de lenguaje con las personas, pues el sargento que fuera decía, ¿sabes qué, mono? Tú vas a hablar con ellos, tú les vas a solicitar las cosas, tú los vas a entrevistar, tú los vas a revisar. Luego entonces también tuve que ir agarrando más experiencia, más confianza también sobre todo. ¿Por qué? Porque ahí te empiezas a enfrentar al que sabe de leyes, al que es de un sindicato, al que simple y sencillamente no quiere cooperar. Es ahí a donde aplicas tu habilidad de hablar con las personas. Y al final de cuentas terminas revisando, terminas haciendo tu trabajo como marca, como se debe, y nada más. Entonces eso me llevó a otro esquema, que aunque en ese momento yo era un soldado raso, como conoce la ciudadanía al soldado que no tiene grado, ya el sargento, cuando nos mandaban a hacer limpieza de algo, todo, en medida de lo posible, ya tenía una reserva de ponerme a hacer cosas un poco más sencillas. Y con esto no estoy queriendo decir que yo era muy chicho, ni una chucha cuerera, ni nada por el estilo. Simple y sencillamente tenía yo un conjunto de habilidades un poco más marcadas que los demás elementos, y los sargentos hacían uso de ello. En Nuevo Laredo tuvo un sargento que no tenía mucho, que era graduado de la EMCA. Pues la verdad, yo no sé, nunca supe cuáles eran los criterios de evaluación para que alguien pudiera ir o fuera admitido en la escuela, en la EMCA. Pero la verdad es que este sargento, con todo respeto, pues ni tenía facilidad de palabra, en cultura general estaba muy deficiente. Entonces él nada más me dio el mando de la patrulla. Bueno, patrulla hablando de físicamente de una patrulla, ¿no? No como los amigos de fuerzas especiales, que para ellos patrulla es otra cosa. A la hora de interceptar, a la hora de bajar a las personas de los vehículos sospechosos, a la hora de revisar, a la hora de que si alguien nos llegaba con un tema ahí de que incumplimiento en un contrato, malversación en el destino del arrendamiento de un local comercial o cosas así, pues yo era el que tenía más capacidad de hablar con las personas, de que conciliaran, de que ahí por medio de la palabra, antes de llegar a ser remitidos con un juez cívico, en su defecto ante una mesa del Ministerio Público, al tratarse de situaciones que no infringían a una agenda penal, pues entonces nosotros fungíamos, o yo personalmente, como un árbitro ahí conciliador antes de llegar a otras situaciones. Entonces todo eso se hizo de que un sargento, otro sargento de la compañía fueran viendo esas capacidades. Entonces, hasta para la hora de nombrar personal para ir a lavar baños, ya no se me tomaba en cuenta. Pero cabe mencionar, en otro video les voy a narrar más puntualmente cuál era mi relación laboral con mi capitán comandante de compañía. Pero lo que sí les puedo decir es que mi capitán también ya tenía apreciado qué clase de elemento era yo y qué capacidades manifestaba. ¿Por qué comento esto? Porque al estar desempeñando funciones de Policía Federal Preventiva, independientemente de ya no entrar a servicios menores ahí o básicos de limpieza, de algunas vigilancias especiales de cuadra, o de lavar baños, o de ser cuartelero, cuando llegaban los helicópteros a donde nosotros estuviéramos alojados y pedían el apoyo de fuerzas federales, había ocasiones en las cuales pedían nada más
una unidad con un pelotón o 2 unidades, porque era gente del Grupo Especial de Operaciones de la Agencia Federal de Investigaciones, o era gente de la Agencia Federal de Investigaciones, pero asignados a la en ese entonces su Procuraduría de Investigación especializada en DO de la PGR de aquel entonces, o llegaba gente de la Coordinación de Operaciones Especiales de la FFA de la Ciudad de México, es decir, la coordinación en la cual dependían directamente el GOPES, el Grupo de Operaciones Especiales. Para ese tipo de ciudades llegaba gente como cierto personaje que alguna vez fungió como secretario de Seguridad Pública de San Luis Potosí, gente que venían de capitanes de navío, no sé cómo se llaman, de la Marina, que pasaron a hacer de operaciones especiales en la PFP, gente que tenía un nivel operativo de capacidad y de adiestramiento en México y en el extranjero muy elevado. Entonces esa gente llegaba y se dirigía directamente con mi capitán y solicitaba gente. Y así textualmente una vez me tocó escuchar cuando llegaron los GOPES y dijeron: ¿sabe qué, mi capitán? Solamente ocupamos 7 elementos: un conductor, un comandante y 4 de apoyo. Pero queremos puro loco, puro de arranque. Humildemente, mi capitán personalmente subió las escaleras y, pues, si no el primero, uno de los primeros: mono, equípate con todo, vas con GOPES. Cuando llegaba gente del Asiedo, también en la primera estaca, en la primera unidad de apoyo inmediato a Asiedo, de AFI y AFIS, ahí iba yo. Cuando se llegó el tema del 2007, 2006, parte del 2006 y 2007, se había iniciado la campaña frontal contra el CEO. De alguna manera ahí también empezamos a sentir la vibra. ¿Por qué? Porque sí es cierto que yo ya no hacía esos servicios básicos. De vez en cuando, no todo el tiempo. Sí, de vez en cuando sí me ponían a hacerlos. Pero otro tema que tenía yo es que a veces se dio la situación que yo venía de mi turno de patrullaje, en donde incluía el patrullaje, recorrido de sector, filtro o puesto de control, o 3 dentro del mismo turno de 9 horas de andar en la calle operando. Nuevo Laredo, Matamoros, a veces nos desplegábamos hasta Miguel Alemán, hasta Mier, hasta Piedras Negras, Coahuila. Y muchas veces yo venía llegando a las 5 de la mañana de ese turno de las brujas. Me ponía yo relax, short, la playera negra que religiosamente teníamos, y a descansar. Y muchas ocasiones que apenas estaba yo ahí descansando cuando arribaba el helicóptero. Yo en ese momento decía: ¿por qué? Porque no cualquier helicóptero arribaba a esos lugares. Por lo regular eran GOPES, eran GEOs, eran AFIS, eran CIEDOS o eran mezclas de todos para el cumplimiento de mandatos judiciales de aprehensión, o para ir a reventar algún rancho, o para ir con los radioescáner a patrullar la ciudad y con esos aparatos ir ubicando y filtrando canales de radiocomunicación del CEO para poder interceptar vehículos relacionados con el CEO o miembros del CEO. Entonces, ese tipo de funciones pues va más allá de lo que un soldado de tropa, de lo que un soldado convencional de la policía militar está capacitado.
pero que ese compromiso, esa facilidad de palabra, esa facilidad de comunicación, de socialización que demostré desde un principio y que ya realmente, como yo les digo, que desde niño yo lo que quería era ser como tal policía federal, no tanto militar, pues tenía yo esa capacidad al grado de, como les comento, a veces en el 2007 hubo operaciones en las cuales fueron días que pues todos los demás iban, apoyaban, realizaban ciertas funciones de regreso a los dormitorios y ponerse relax. Y el mono, continuar. Oye, que se aseguró a fulano, pero se necesita que lo tengamos bajo resguardo en lo que hace arribo el agente del Ministerio Público de la Federación desde la Ciudad de México hasta la plaza en la cual fue asegurado. Estamos hablando de entre 8 y 12 horas, pero ya asegurado dentro de la célula de sanidad del campo militar. Necesitamos que se quede uno de Fuerzas Federales, uno de AFI, uno de GOPES y uno de CIEDO. Pues el de Fuerzas Federales que dejaban para custodiar a ese objetivo prioritario, su servidor. Entonces ya había momentos que yo ya rajaba. Ya rajaba, pero hoy en día, ya para terminar el video, estoy muy contento, estoy muy complacido de haber formado parte de esas operaciones de alto impacto, de ser de los primeros militares que estuvieron en ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque parte de lo que les narro fue en 2005, cuando la tropa de verde, de infantería, de caballería, de zapadores, de blindados, de artilleros, no salían a las calles a patrullar. Y en ese momento, nada más la tercera brigada de policía militar en funciones de Policía Federal Preventiva era el único brazo de la Secretaría y del Instituto dentro de la Seguridad Pública Federal. Y que de ese personal, que nada más constaba de 13 batallones para cubrir todo el país, tuviese yo esa fortuna, ese privilegio de operar con lo mejor de las unidades de aquel entonces. Grupo Especial de Operaciones de la AFI, la misma AFI, GOPES, Grupo de Operaciones Especiales de la PFP, y gente de la CIEDO, PGR. Y como les digo, hubo operaciones en las cuales inclusive ni siquiera iban 2 pelotones o una sección. Era cierto personal selecto. Por lo regular me mandaban a mí con uno que otro cabo y por lo regular sargentos. Pero sargentos, como muchos que no puedo decir sus nombres ni sus distintivos, que en su momento formaron parte del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército, y que yo, que nada más tenía capacitación de soldado o policía militar convencional, tuviera yo esa oportunidad de participar en esas acciones, algunas de ellas con las cuales abanderó el presidente Felipe Calderón su primer y segundo informe de gobierno. La verdad que qué honor, qué gusto para mí. Que como les digo, había momentos que ya físicamente ya rajaba porque el hecho de ir ahí o que me mandaran ahí comisionado a apoyar esas operaciones de alto impacto, operaciones quirúrgicas, no me eximía ni de mi obligación de pase de lista, de honores a la bandera y mucho menos de mi turno por la derecha de patrullaje. Es decir, se me juntaba todo. Así es el sistema, así es el instituto, al que más trata ahí de estar presente, de echarle fibra, de destacar, de estar ahí echándole ganas, pues, con orgullo, con pasión, con gusto, con convicción,
pues es que a veces se le carga más la mano con el trabajo. Pero por eso les digo, de una vez, discúlpenme, me apasiona el tema, me apasiona compartirlo. Yo no quería describirlo así con tantos detalles, ni mucho menos hacer a lo mejor una comparación de mi persona con mis demás compañeros o con el resto del personal del instituto. Ni modo, ¿no? Eso es lo que nos tocó vivir, es en donde nos tocó estar. Y pues hoy por hoy que esas operaciones o muchas de esas unidades especiales de aquellos entonces ya no existen, pues también de alguna manera hacerles un reconocimiento de que hubo hombres, y recalco hombres, porque en ese entonces no había mujeres en las áreas operativas y mucho menos en las unidades especiales, ni de la PGR, ni de la PFP, ni del ejército. Pero hubo hombres que lo dieron todo en el afán de contribuir, de poner un granito de arena por un país. Hombres, tropa, algunos oficiales que no saben de acuerdos, ni de perspicacias, ni de especulaciones, más que simple, lisa y llanamente un compromiso de servir al pueblo. Y ya para cerrar este video, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, las Fuerzas Especiales, que posteriormente ya sí nos tocó todavía enterarnos de que ya los habían unificado, ya los habían hecho batallones, que ya pertenecían a un cuerpo de fuerzas especiales, debido a aquellos operadores que desviaron el camino y que pusieron totalmente de cabeza a la franja fronteriza. En esas fechas no los querían. Si nos remontamos a 2003, 2004, 2005 y todavía parte del 2006, 2007, para la gente de Matamoros, de Nuevo Laredo, de Reynosa, de Miguel Alemán, de Mier, de Vallehermoso, de San Fernando, los gallos finos eran los grises. En esa temporada, y discúlpeme si en algún momento lo llega a ver alguien que perteneció a fuerzas especiales más o menos en esos años, pues con la pena no tenían presencia dentro de la vida operativa, al menos en esa parte del país, por ese antecedente de la última letra. Ya posteriormente, a mediados de sexenio, pues ya como se puso más duro el asunto, pues ya fueron necesarios y ya salieron de nueva cuenta a las calles. Pero al menos en lo que fue 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, que es cuando su servidor estuvo operando, el GAFE no existía, no era tomado en cuenta dentro de las operaciones de alto impacto. Por eso es que ahí algunos tuvimos la fortuna que como miembros, sí, de la Policía Federal Preventiva, pero era de todo sabido dentro de la federación que nosotros éramos soldados, éramos los únicos militares con presencia en ese tipo de operaciones. A lo mejor no fue mucho el tiempo, pero tuvimos la oportunidad de demostrar de qué estábamos hechos y que al menos en esas fechas el nivel de adiestramiento daba para eso más que suficiente, inclusive llegar a apoyar a lo mejor de lo mejor en operaciones tácticas policiales de aquella época. Sin más por el momento, me despido. Precaución, desconfianza y reacción.